El Señor me dijo: mi pueblo, hermano, escúcheme, mi pueblo ha soltado la espada. Mi pueblo ha soltado la espada. ¿Qué es la espada, hermanos? Mi pueblo ha soltado la espada, May. ¿Cómo quieren prosperar? ¿Cómo quieren salir adelante? ¿Cómo quieren hacer algo en sus vidas? No estoy hablando del pueblo del Señor, de los que están allá. Estoy hablando de los que están aquí. El Espíritu de Dios me vino y me habla eso. Consterna mi corazón. ¿Cómo nosotros vamos a prosperar? ¿Cómo nosotros osamos a decir vamos a hacer esto, vamos a lograr esto o aquello, si no caminamos en la palabra? No tenemos una espada. ¿Con qué va a enfrentar al gigante, hermano? ¿Con qué va a enfrentar lo que pase delante de usted? ¿Con qué voy a enfrentar el muro que se levanta delante de mí? ¿Con qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer cuando el mar rojo se ponga delante de usted? ¿Qué va a hacer cuando un Goliat se levante a vociferarle? Porque muchos están siendo amedrentados. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su Goliat en este tiempo? ¿Cuál es el mar rojo que usted tiene que abrir? ¿Cómo va a atravesar ese obstáculo si no tiene espada? ¿Cómo va a atravesar la situación que venga sobre su vida cuando no está sembrado? Como dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra que alumbra mi camino. O como dice Josué capítulo 1 versículo 4 o 6, que dice: si usted medita de día y de noche en esta palabra, entonces prosperará o haré prosperar el camino o tu camino. ¿Cómo pasará algo en mi vida si yo suelto la espada del Señor? Eso como primera instancia. Segunda instancia, el Señor me dijo: mi pueblo no ora, no sabe orar. Y si oramos, oramos con un entendimiento vacío. Oramos y hacemos un monólogo, como Cristo le dijo a los fariseos. La oración no es un monólogo, ni es la repetidera de la repetidera. Oramos y no oramos con entendimiento. Le voy a predicar solamente desde la fuente que Dios pone en cada uno de nosotros. Hay algo que va a acontecer esta mañana, si usted lo desea. Hace unas semanas el Señor me habló algo bien determinante y lo he estado hablando de manera muy puntual en ciertas reuniones que hemos tenido, vigilias, reuniones, algunas cosas. Y una de esas cosas es la palabra de Zacarías. Ya le voy a decir dónde está. Abra el libro del profeta Zacarías. Zacarías 12:10. Cuando dice el profeta, por la inspiración del Señor: escuche, casa de David, escucha, casa del Mesías, casa de Yeshua. Y dice el profeta, o el Espíritu a través de la boca del profeta: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Déjelo hasta allí. Espíritu de gracia y de oración. Aún la oración y la espada no pueden ir separadas. Aún la oración y la espada, que es la palabra, deben de estar bajo la base de la gracia de Dios. Porque tú y yo no sabemos manejar una espada. No nos enseñaron. Pero el Padre en este tiempo quiere que tú cojas el mando, que tú empuñes la espada, hermano, que tú no te dejes vencer.
que tú te levantes y arrebates lo que ya es tuyo. Le voy a decir lo que tiene que acontecer en nuestros corazones. Espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y de oración. Como le dije antes, orar no es un monólogo. La oración tiene muchos niveles, mucho desarrollo. En cierta ocasión, Mateo 21, versículo 18, sucedió algo bien interesante, al cual Jesucristo le enseña a sus discípulos. Escuche, porque le voy a decir cuál es el sentido que Dios quiere que usted tome en este tiempo. Muy de mañana, cuando regresaban a la ciudad, tuvo hambre, hablando del Señor. Y viendo una higuera junto al camino, fue hacia ella, pero nada halló. Una higuera, higos. No habían frutos en la higuera. Nada halló, sino solo hojas. Y entonces Cristo dice: nunca jamás nazca de ti fruto para siempre. Y al instante la higuera se seca. ¿Qué poder había en su palabra? ¿Qué poder había en su mandato? Al instante la higuera se seca, y al verlo los discípulos se maravillaron diciendo: ¿cómo quedó seca al instante la higuera? Un prodigio, una maravilla, se preguntaban ellos. Y entonces, cuando el Señor los ve a ellos que se preguntan y quedan maravillados por aquel portento, les dice: de cierto les digo, hermanos, y aquí viene el otro ingrediente que tiene que acompañar a la espada, la oración. Si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si a este monte le decís o le habláis: levántate y échate al mar, se hará. Y todo cuanto pidáis en oración, creyendo, es decir, en la fe, ¿qué dice? Lo recibirá. ¿Por qué no veo al pueblo declarando lo que Dios dice que es? ¿Por qué no veo al pueblo peleando por lo que ya es suyo? ¿Por qué veo al pueblo en derrota? En indiferencia. Sí. Ay, Señor, si me bendices bien, y si no, pues también. ¿Sabe qué es lo que nos mata, hermanos? El conformismo. Está muy conforme. Está muy conforme con su vida. Está muy conforme con su horario. Está muy conforme con la cama, con la cobija. Ahora que llega el frío, peor. Está muy conforme. Y le voy a decir algo, hermano, y le voy a sacudir. Tiene que pagar un precio. Tiene que pagar un precio para arrebatar el reino. Tiene que esforzarse. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que sacudirnos. Esforzarme para buscar a Dios. Pelear la batalla de la fe. Muchos de nosotros estamos amedrentados por las situaciones que acontecen normalmente en nuestras vidas, ya sean económicas, emocionales, espirituales, sea lo que sea. Aún el diablo te cansa físicamente para que cuando digas Padre, te quedes ahí roncando. Aún el enemigo te distrae, te frustra vez tras vez para que tú no abras tu boca. La vida y la muerte está en tu lengua. O hablas vida y comes de ella, o hablas muerte y comes de ella. Génesis capítulo 1 dice: Dios dijo, hágase, se hizo. ¿Por qué no me atrevo a creerle que Dios dice a través de mi vida? Que tengo que despertar, tengo que declarar. Dice el libro de Romanos capítulo 10: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué no hablo lo que Dios habla?
¿qué es lo que Dios habla de ti? Yo le pregunto a cada uno, ¿qué es lo que Dios habla de ti? Y alguno me dirá, no sé. Soltó la espada. ¿Cómo vas a atravesar? ¿Cómo te vas a enfrentar a Goliat? Porque te voy a decir algo, Goliat va a tocar tu puerta. Y no lo va a hacer con un ramo de flores. Lo va a hacer con una lanza que pesa 55 kilos. Que ni tú ni yo la podemos levantar. Va a tocar tu puerta. ¿Qué vas a hacer cuando estés delante del mar rojo donde no hay camino y detrás tus enemigos para arrollar tu vida? ¿Qué vas a hacer? Hermano, Dios te llama en este tiempo a despertar. Dios te llama en este tiempo a sacudirte. Dios te llama en este tiempo a decir, Padre, yo lo creo. Voy a pelear por mis hijos, voy a pelear por mi familia, voy a pelear por mis finanzas, voy a pelear por mi vida espiritual. O te vas a quedar allí lamentándote. Hay muchos de aquí que se autolamentan y se autocompadecen. Pobrecito de mí. Ay, es que no puedo. ¿Te vas a quedar allí así? ¿A que tengas autolástima? Pobrecito de mí, no puedo, es que no puedo. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Yo te digo hoy en el nombre del Señor de los ejércitos, las armas se te han sido dadas. No te las van a dar, se te han sido dadas. Tengo que empezar a despertar, sacudirme, quitar el letargo ese que tengo en mi vida y creer por las promesas de Dios. Enfocar las cosas de Dios claramente como Dios quiere que se enfoquen. Buscar el reino. Mateo 11:12, ¿quiénes arrebatarán el reino? Estamos tan conformados, hermanos, a no hacer nada. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted está esperando que Dios lo haga todo por usted. Déjeme decirle que Dios no lo va a hacer todo. El Padre no lo va a hacer todo. Hay una parte que usted y yo tenemos que hacer. Hay una parte que usted y yo tenemos que responder. Mira lo que le está diciendo Cristo a los discípulos. Hermanos, si ustedes tienen fe, si hay la combinación de la espada, la fe y la oración, entonces no solamente secarán la higuera, le hablarán un monte y échate allá y el monte obedecerá. ¿Por qué no hay esa autoridad como pueblo de Dios en nuestros corazones? ¿Qué pasa en nuestras vidas? Pueblo, hoy si tú escuchas la voz del Señor y no ensordeces tus corazones, no rebeldizas tu corazón, hoy el Señor te va a activar en una oración poderosa de guerra, en una oración que está hecha para sacudir los cimientos de las tinieblas. Si tú lo crees, viene el primer dolorcito. Ay, Señor, sáname. ¿Por qué no le reprendes? ¿Por qué no te levantas contra el dolor? ¿Por qué no te levantas contra la mentira del diablo? Viene el diablo en el medio de la semana y te trajo depresión, te trajo desánimo. Y ay, es que es el clima. ¿Cuál clima, hermano? ¿Cuál clima? No, el clima no puede condicionar mi vida. Es que llega el frío. No, ¿cuál clima? Es un espíritu de las tinieblas. Entonces estás ahí como pollo sin cabeza, arrastrando los pies. Dios no me ama. Cuando Dios está buscando es que te pares en el nombre de Jesucristo. En cuanto sientas lo primero que no es de Dios, te sacudas y digas, Padre. Y hay que pagar un precio para eso. Hay que pagar un precio de no dormir muchas veces. Hay que pagar un precio de esforzarme. Hay que pagar un precio de disciplina. Hay que pagar un precio de estar temprano. Hay que pagar un precio de muchas cosas. Es la actitud de mi corazón la que se está viendo delante del Padre. ¿Me puede entender? Váyase al libro de Primera de Samuel 17, versículo 1. Este tiempo yo estoy incentivando al pueblo
Más bien dicho así, el Espíritu de Dios quiere que el pueblo se levante a orar. Pero no a orar como esa manera que quizás hemos orado endeblemente. Ay, Señor, ayúdame. No orar como cuando Moisés oró. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Los egipcios atrás y el mar delante. Ayúdame. No orar así. ¿Sabe qué es lo que pasa? Para poder orar bien, usted primero tiene que ser. Lo digo de otra manera. Para poder usted manifestar la autoridad de hijo, primero tiene que ser hijo. Primero tiene que saber quién es. Primero tiene que saber qué es lo que hay dentro de usted. Y ahí es donde entra la palabra. Primero se tiene que forjar en mi vida una espada, que yo sepa que la tengo. Los filisteos se reunieron sus tropas para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca y en Efes Danim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de La y se dispusieron para la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban a un lado sobre la colina y los de Israel estaban al otro lado de la colina, y el valle estaba entre ellos. Piénselo por un momento. Una montaña, una colina, un valle, la otra montaña, los israelitas aquí y los filisteos allá. Y de entre el campamento de los filisteos salió un retador. Alguien que reta, llamado Goliat de Gab, cuya altura era de 6 codos y un palmo, entiéndase, 3 metros. Un hombre de 3 metros, hermano. La roca se le queda en pañales. El que conozca la roca. ¿Conocen a la roca? Un hombre de 1,90 así, que le pega un puño y lo mata. Pues aquel se le queda en pañales a Goliat. Piense por un momento quién era Goliat. Llevaba un yelmo de bronce en la cabeza, un casco impresionante, e iba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba 5,000 ciclos. O sea, iba con una armadura, una malla de bronce. Es una armadura para que no la atraviesen las cosas con filo, es decir, las espadas, las lanzas. Solamente la mera armadura ya nos aplasta. Lo que pesaba aquello. ¿Por qué el escritor de Samuel empieza a narrar estos detalles? Ahora le voy a dar la llave. ¿Por qué? ¿Por qué el escritor de Samuel no dijo más bien era Goliat, era un gigante, punto, se acabó? ¿Por qué dice que tenía Goliat? ¿Por qué lo describe con sumo detalle? Porque ese detalle va a jugar un papel muy importante en nuestras vidas. Mira lo que va a hacer. Sobre sus piernas, estoy en el verso 6. Sobre sus piernas llevaba grebas de hierro y una jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza, escuche, la punta. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedores. O sea, algo tremendo que arrollaba. En la otra versión dice un rodillo de telar. Y la punta de su lanza tenía 600 ciclos de hierro. Y el escudero iba delante de él. 600 ciclos equivale aproximadamente a 57 kilogramos. Tenía una lanza que pesaba más de 57 kilogramos. Solo la punta pesaba 57 kilogramos. Seguro que la manejaba como quien coge un palito. Y como si no fuera suficiente, va un escudero delante de él. Alguien que solamente se ocupa en tener un escudo y le va a proteger. Un hombre con unas características pero arrolladoras.
arrolladoras, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Le voy a lanzar la primera perla esta mañana. Dios está buscando gente valiente que no vea lo que es, sino que vea a través de él. Dios está buscando gente que no diga: ay, tan grande los hijos de Anac, ay, tan grande Goliat, me da igual, puede ser un del tamaño de este hotel. Dios está buscando gente que diga: no importa quién esté en el mundo, más poderoso es el que está en mí. No importa quién se haya levantado, más poderoso es el que está en mí. Esa es la perspectiva que el Señor está esperando, hermano. Pero la primera reacción, y discúlpeme si soy muy enfático con esto, la primera reacción en cuanto vemos un retador es: me quedo como Saúl y todos los israelitas, que si fueran avestruces todos con las cabezas abajo de la tierra. Como decía uno por ahí, patitas, ¿para qué las quiero? Es lo primero que sucede. ¿Cuál es su reacción, hermano, cuando se le levanta un Goliat o un Goliacito? Porque a algunos ni se le levanta un Goliat, a algunos se le levanta un Go, y con ese ya tiene suficiente. Verso 8. Por si fuera poco, su apariencia ya era intimidante. Su apariencia ya era arrolladora. Lo veo y salgo corriendo automáticamente. Sálvese quien pueda. Por si fuera poco, abre su bocota y dice: y se paró y gritó a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿por qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Están locos? ¿No están viendo que los voy a aplastar como a cucarachas? Énfasis añadido por el lector. Él está diciendo eso. ¿Por qué habéis salido? Y él dice: ¿acaso no soy yo filisteo y vosotros hebreos de Saúl? Escogeos a un varón que venga pues contra mí. A ver quién es el gallito. Si es capaz de guerrear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros esclavos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces vosotros seréis nuestros esclavos, y como esclavos nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo desafío al ejército de Israel. Dame un varón que luche contra mí. Y cuando Saúl y todos los de Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron mucho temor. ¿Qué te está hablando Goliat? ¿Cuál es el Goliat que se te levantó? Te voy a poner una enfermedad, te vas a morir enfermo, te vas a morir de hambre, te van a echar del trabajo, no vas a poder pagar, tienes que pagar, voy a matar a tus hijos. Hay algunos de nosotros que el enemigo nos habla de nuestros hijos y nos ponemos a temblar. Déjeme decirle algo, hermanos, para los que tenemos hijos: el diablo va detrás de nuestros hijos, solo está esperando el momento. Y cuando el diablo vea que no te puede entrar a ti, va a tocar tu hijo y va a querer sacudir tu hijo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú en ese momento? No tienes otra opción. O peleas, o te mueres en el intento. ¿Qué vas a hacer? O contra tu esposo, contra tu esposa, ¿qué vas a hacer? Al enemigo le encanta sacudir los lazos emocionales. Le encanta. El enemigo sabe que a lo mejor te toca un hermano, bueno, peleas, pero a lo mejor te toca a tu hijo y la cosa ya es otra cosa. ¿Qué dice el enemigo? ¿Cómo te está hablando en este tiempo?
Porque vienen esos mensajes a tu corazón y a mi corazón diciéndome: no sirves, no vales, pobrecito, autocompadécete. Nadie te quiere, nadie te ama, no puedes. Mírate cómo estás. Y constantemente hay un bombardeo en tu mente y en tu corazón. Y tú, en vez de decirle no, le dices amén, 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 Goliat, amén. Y te arrincona en el rincón de tu habitación o en tu casa o donde sea, y te pone a temblar. Estás como Saúl y como el ejército de Israel. Te venció. Escuche, hay una guerra de palabras. Y si tú y yo no me levanto con valentía, esto no lo puede hacer el pastor, esto no lo puede hacer una oración, hermano, esto no lo puede hacer una administración, esto lo puede hacer yo y el Espíritu de Dios en mí. Solamente. Porque muchas veces nos hemos acostumbrado como ovejitas que cuando tienen un problema, ¡ay! Y yo sé que somos instrumentos en determinados momentos, pero ¡ay, por favor! Llame al pastor, llame a no sé quién. ¿Y por qué no? Y es que tú no tienes boca. ¿Y por qué no te levantas tú? Si Dios también dice que tienes tu autoridad, que tienes una posición. ¿Por qué? Y no digo que no se pueda buscar a la gente como apoyo, claro que sí. Lo que quiero decir con esto es: ¿cuál es mi primera actitud? Eso está hablando Goliat. No sé cuál sea el Goliat que tú enfrentas, hermano, pero Dios te dice en esta mañana: ¿por qué soltaste tu espada? ¿Por qué no has sido diligente en orar sin cesar? ¿Por qué no oras con un entendimiento diferente? ¿Por qué no pelas los dientes como lo hace un Rottweiler, un perro, un león? ¿Por qué no ruges? ¿Por qué no le creemos a Dios? Cristo lo dijo. No, es que con la fe del pastor va a suceder. No, ¿y dónde está tu fe, hermano? ¿Dónde está tu fe? Sáltese al versículo 32. Apareció David en la escena. Aparece David en la escena y dice: y David le dijo a Saúl: no desfallezca el corazón de ningún hombre por causa de él. Tu esclavo irá y peleará contra el filisteo. David, fíjese qué contraste. No tenemos unas características tan detalladas de David como quizás las características tan detalladas de Goliat. Pero lo poco que sabemos de David es que era un muchacho pequeño de estatura. Solamente dice la Biblia que era de bello parecer. David no era un fisiculturista ni un musculoso. Seguro que era todo flaquito, porque para el momento en el que él aparece a la escena con Goliat, David no era el guerrero que más años más adelante Dios iba a formar. En otras palabras, David no tenía nada para poder vencer y ganar la batalla. Las estadísticas eran 1000-1 contra David. Si fuéramos apostadores en aquel tiempo, apostaríamos 1000-1 contra David. Solo David tenía una cosa. Solo una cosa, hermano: la unción. La unción, el poder de Dios. Solo una cosa. Parece pequeña, pero no lo es. Es todo lo suficiente que usted y yo necesitamos. Cuando dice Zacarías, que lo acabamos de leer, voy a derramar espíritu de gracia, es una unción en mi espíritu y tu espíritu para levantarme. Aparece David en escena. No desfallezca, Saúl, tranquilo, tu esclavo irá y peleará. Y Saúl le dijo a David, verso 33, no podrás ir contra ese filisteo para pelear contra él. Mírate, David,
Si ni siquiera tienes pelo en el pecho. No te ha salido ni barba. Un muchachito. Porque tú eres un muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Estadística toda en contra. Toda la estadística está en contra de David. Y yo te digo, hermano, tal vez se te levante un gigante que marca toda una estadística contra tu vida. Y quizás no puedas ganar a una estadística y a ojo natural. Solo necesitas una cosa: la unción. La unción. La unción te dará la capacidad de hacer proezas. Saúl, en vez de alimentar su valentía, lo que quería era bajar su valentía. Tú, David, menospreciado por Saúl. Saúl era el rey, era un guerrero hasta cierto punto. Los hermanos de David eran guerreros. Cuando apareció David al campamento, el hermano lo reprendió: ¿y tú qué haces aquí, pastor de ovejas? ¿A qué vienes aquí? Vete a trasquilar las ovejas. Aún hay gente que puede estar a tu alrededor y puede alimentar el temor, puede intentar bajar tu fe. Aún contra eso tú y yo tenemos que pelear. No me puedo dejar vencer. ¿A quién le vas a creer? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién le vas a creer? ¿Al Señor, a su palabra o a quién? Muchos de nosotros le comemos mucho cuento a lo que la gente habla de nosotros. ¿Y qué dice Dios de mí? ¿Qué es lo que verdaderamente me debe de importar? Saúl, en vez de alabar o alimentar la valentía de un muchachito que no tenía pelo ni en el pecho, no era hombre de guerra, bajito, póngale que David midiera como mucho 1.70, contra un hombre le llega a la cintura, un hombre de 3 metros. Y David le respondió a Saúl: mira, Saúl, no te equivoques. Tu esclavo es pastor de ovejas desde su padre. Tu esclavo es pastor de las ovejas de su padre. Y si viene un león, un oso, se lleva algún cordero del rebaño, salgo tras él, lo apaleo y se lo quito de la boca. Y si me ataca, lo agarro por la boca, lo golpeo hasta matarlo. ¿Qué tenía David? Hermanos, ¿qué tenía David? Valentía, valentía. Y aquí viene la segunda perla de esta mañana. Tienes que ser valiente. Tienes que ser valiente. ¿Qué es valentía, hermano? Que aunque tenga miedo, tengo que pararme a pelear y enfrentarlo. Eso es valentía. El valiente no es alguien que no teme. Puede temblarle las paticas, pero el valiente dice: no me va a dominar el miedo. Voy a pararme. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Apocalipsis 21: los cobardes no entrarán al reino de los cielos. No solamente dice los fornicarios, los idólatras, los mentirosos o asesinos o hechiceros. También dice los cobardes. Si soy cobarde, soy un pecador. También dice los cobardes. Dios te exige, no te pide, te exige que seas valiente. Que seas valiente. En este tiempo y en el que sea. Te exige. Solo los valientes arrebatarán el reino. David tenía valentía. Pudiera tener todo en contra de él, pero tenía valentía. Cuando se mezcla su valentía, cuando se mezcla su fe y cuando se mezcla la unción, hermano, no hay poder en la tierra que pueda con él. Cuando esos ingredientes se mezclen en tu vida, entonces tú no serás igual. Caminarás y el gigante caminará contigo.
¿Me puede entender? Tenía valentía. Y dice, Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no te dio ¿qué? Espíritu de cobardía, deja de ser cobarde. Hoy el Señor te dice en esta mañana, deja de ser cobarde. No seas cobarde. Levántate. No sigas diciendo no puedo. ¿Qué haré? Ay, estoy en incertidumbre. Diablo, mátame. Y acabemos ya con esto. No seas cobarde. Tienes que tener valentía. Terminemos el versículo. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, ¿qué espíritu tienes cuando estás acobardado? Desde luego el espíritu de Dios no. Tendrás otra cosa. ¿Qué espíritu tienes? Y sigue hablando David, verso 36. Sea el león, sea el oso, tu esclavo los ha matado, y este filisteo incircunciso fuera del pacto de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y este filisteo incircunciso, David empezó con el corazón se cree para justicia, con la boca. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. David empezó a hacer algo espiritual, hermano. Empezó a hacer algo espiritual. Empezó a activar la espada. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Como quién? Como el oso, como el león, como aquellos que David había derrotado. Porque ha desafiado a los escuadrones del Elohim viviente, del Dios viviente. Y añadió a David, Yahvé, o sea, el yo soy, el ser, quien me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Le cayó la boca a Saúl, le apagó. ¿Qué hizo David? David no solamente se iba a enfrentar con Goliat, tenía que enfrentarse con la incredulidad de Saúl. Tenía que enfrentarse incluso con el desprecio de un rey hacia su persona, porque creía que no iba a poder y técnicamente tenía todas las de no poder. Pero aún no se amedrentó por eso. A nosotros nos llega la primera y ya estamos en el suelo. ¿Por qué te amedrentas a la primera? Sencillo, hermano, soltaste tu espada. Soltaste la espada. Entonces añadió David, ya lo leí, lo vuelvo y lo leo. Yahvé, quien me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, también me librará de las manos del filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, ve y Yahvé sea contigo. Bueno, muchachos, ¿sabe qué? Vaya a morirse. Pues a que lo maten. No lo voy a hacer de entrar en razón. La fe es loca. La fe es atrevida. No puedes tener una fe racional. La fe te desafía a hacer cosas que naturalmente nunca lo harías. La dimensión de la fe es el todo lo puedo. El nada es imposible para el que cree. La dimensión de la fe es atrevida, osada, valiente. Eso es la dimensión de la fe. Y Saúl hizo vestir a David con sus propias vestiduras y le puso un yelmo de bronce en su cabeza y lo armó con una coraza, y sobre la armadura le ciñó su propia espada. David intentó andar porque nunca había hecho la prueba. Es decir, David nunca se había puesto una armadura. La armadura de Saúl aquí representa el mérito del hombre. Las armas terrenales. Escrito está, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. ¿Qué fortaleza, hermano? La que se le puso delante, la que se le metió dentro, la que le metió el pensamiento. ¿Qué fortaleza?
Las armas de Saúl eran las armas carnales. Su armadura, claro, David ya había sido revestido. Naturalmente era un muchachito que no tenía nada. Pero el día en que Samuel le dijo: el Señor te unge como rey de Israel, ese día el Espíritu de Dios vino sobre David y lo revistió de algo celestial. Tal vez en lo natural no tenía ninguna armadura, pero David tenía un propósito eterno dado por el Padre, y vino ese día que el Espíritu de Dios vino sobre él y le revistió con armaduras celestiales. Yo estoy seguro que si ese día el Espíritu de Dios no viene sobre David, David no entra en el campo de batalla. No podía. El filisteo lo aplasta como una cucaracha. No podía. No era el rey David, el extraordinario David. No, David y usted y yo somos iguales, pobres hormigas y cucarachas. Pero cuando viene el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, hermano, usted es un gigante. Usted es otra persona. Y eso es lo que yo tengo que creer en este tiempo, hermano. Romper mis limitaciones. Dios no tiene límites. Tú eres quien le pones el límite al Señor. Entonces, luego le dijo David a Saúl: con esto yo no puedo andar, porque no estoy entrenado. Y David se quitó aquellas cosas. Proféticamente está diciendo: con las armaduras de los hombres yo no puedo. Yo tengo que ir así. Es más, no tengo ni siquiera espada. Qué atrevido era este muchacho. Ni siquiera una espada. Tenía una honda, una cauchera, un tirapiedras, como sea que le llamen en su país, y 5 piedras, no más, y un corazón valiente. Y tomando su cayado en la mano, escogió 5 cantos del arroyo y los echó al zurrón, y sacó el pastoril que llevaba y la honda en su mano, y se acercó al filisteo. Cuando el filisteo lo miró, dígase para sí mismo: cuando el diablo me mira. Cuando el filisteo lo miró en derredor y vio a David, lo despreció. Pobre cucaracha. Cuando el diablo te mira, te dice: pobre cucaracha, ¿a dónde va? En términos españoles, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Lo despreció porque era un mozalbete. Una expresión muy castellana. Mozalbete, o sea, un muchacho joven, rubio y bien parecido. David no tenía sino pinta, no tenía nada más. Eso, no tenía nada más. No era ni fuerte, no era ni rudo, no se le veía nada. Y el filisteo le preguntó a David: ¿soy yo acaso un perro para que tú vengas a mí con palos? O sea, ni siquiera vienes con una espada. ¿Me vas a dar palo? ¿Yo acaso soy un perro para que tú vengas a mí con palos? Y el filisteo maldijo a David, invocando a su dios Dagón, al cual el arca de Dios le había cortado por la mitad. Ya había pasado, o iba a pasar. Bueno, no estoy seguro, pero pasó. Y el filisteo le dijo a David: ven a mí, que daré tu carne a las aves de los cielos y las bestias del campo. Ahora viene el arremeter del diablo. Un juego de palabras. Primero tú tienes que vencer las palabras de los hombres. Saúl representa lo terrenal. Primero tú, para entrar en la batalla y salir victorioso, escucha, tienes que vencer los obstáculos terrenales. Y cuando tú venzas los obstáculos terrenales y eso no apague tu fe, ¿qué es un obstáculo terrenal? Me quedé sin trabajo, no tengo dinero, no tengo nada en la nevera, nadie me quiere, nadie me invita a los cumpleaños. Y toda esta cantidad de cosas que pueden acontecer terrenalmente.
Si no vences primero eso, no estás capacitado para entrar en la guerra espiritual. David ya lo había vencido. El segundo punto que David tiene que vencer es el ataque ya directo del enemigo. Entonces el filisteo lo ve, lo menosprecia y ya le dice: te voy a aplastar, te voy a matar, te voy a liquidar. El diablo te está hablando lo mismo, hermano. Te duele la cabeza y el diablo te dice: te he puesto un tumor canceroso. El jefe se pone como arisco y te dice, el diablo te dice: te voy a echar del trabajo, ¿cómo vas a pagar el alquiler? ¿Aló? ¿Hay alguien aquí así? ¿O solo me pasa a mí, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el enemigo puede sacudirte de tal manera? Por solo una razón. Porque tu fe no está en la roca, tu fe está en la arena. Mejor dicho, tu casa no está en la roca, tu casa está en la arena. Y cuando venga la tormenta y el viento, que no el diablo trae, sino que Dios permite, entonces se va a ver cuáles son los cimientos de tu vida espiritual. Como nos ha pasado mucho en estos últimos 2 años que hemos vivido de tantos sacudimientos. Pandemias, crisis económicas, inflación, superinflación y un montón de cosas. El ataque del enemigo va a intentar desestabilizarte. Si lograste pasar el ataque humano, o mejor dicho, venciste los ataques o los obstáculos terrenales, mejor dicho, el ataque del enemigo va a ser más feroz, va a ser directo, te va a hablar a tu corazón, va a intentar que desfallezcas, va a intentar que tú mismo te veas como una cucaracha. Porque yo te voy a decir una cosa, hermano. Dios es el Dios de lo imposible, pero cuando tú mismo decides ser una cucaracha, Dios no puede obrar en ti. ¿Por qué, hermano, si Dios es el Dios de lo imposible? Sencillamente por un versículo 11:6 de Hebreos. Porque sin fe es imposible. Imposible. El único momento en que la palabra imposible se hace real. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si Dios ha creído en mí, ha creído en ti, y tú no crees en ti, estás acabado. Y uno de los ataques más feroces de las tinieblas es hacer verte como una hormiga. Es hacer que tú creas que eres una hormiga, que no eres nadie, que no podrás lograr nada, que no podrás vencer ese enemigo que se ha levantado contra ti. Que a él solamente le interesa tenerte arrinconado, amedrentado. Ese es su ataque. Anula totalmente la fe. El temor es lo opuesto a la fe. Te paraliza. Te deja inmóvil. Y tú empiezas a llenarte, y en tu cabeza y en tu mente y en tu corazón empiezan a rondar todos los dardos de fuego del maligno, y empiezan a alimentar ese temor cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Y se migra para otras áreas de tu vida. Y Dios te dice en esta mañana: no seas cobarde, porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Sé valiente, porque lo tienes todo para ser valiente. Está hablando el Señor, hermano. Entonces el filisteo le dijo: vente a mí, David, te voy a liquidar y le daré tus carnes a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Y entonces aquí viene, David no se cayó, no se amedrentó. Le dijo, entonces David le respondió al filisteo: sí, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Podrá pesar 57 kilos, casi lo que peso yo. Tú vienes a mí con eso. Pero ahí él había entendido. Vuélvase y entienda, estaba revestido, la unción estaba sobre él. Él entendía quién era en ese momento.
No era David el pastorcito de ovejas. Era David el que Dios había ungido. No era rey. Ni siquiera llegaba para eso. Pero ya era en Dios. Y le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti. ¿En el nombre de quién? ¿Del Señor qué? De Yahvé Sabaoth. ¿Quién se iba a revelar? ¿Por qué él no dice vengo en el nombre de Elohim? Vengo en el nombre de Yahvé Jireh, de Yahvé Shalom. Vengo en paz. Viene en quién Dios se iba a revelar en él. Yo vengo delante de ti en el nombre de Yahvé Sabaoth, en el nombre del Señor de guerra, de los ejércitos, de los escuadrones. Israel está amedrentado. Se tienen que ir a cambiar todos los calzoncillos. Pero yo estoy con el ejército de los cielos. Detrás de mí está Miguel y sus huestes. Ha entendido quién era. Ha entendido quién estaba. David, no hay hombre más especial en la Biblia. Muchos lo tuvieron, pero no hay hombre que entendió que cuando él entraba al campo de batalla no entraba David, entraba Miguel. Entraban los escuadrones de Miguel. Entraba el ángel del Señor. Cada batalla que él enfrentó, sabía que el Padre, el ejército celestial, se iba a unir. Iban a liquidar a los enemigos. No eran sus fuerzas. Ahí está la clave, hermano. Es que no es tu fuerza, no es mi fuerza. No es con ejército, no es con fuerza. ¿Es con qué? ¿Es con qué? Con el Espíritu de Dios. Es con el Espíritu de Dios. Cuando la unción está en ti, hermano, déjame decirte, no hay nada que te pueda hacer frente. Nada. Se reveló el Señor en él. Yahvé de los ejércitos, los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, le dice David. Y vuelve y le dice y le declara: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y le declara: hoy Yahvé te entregará en mi mano. Yo te heriré, te cortaré la cabeza y te entregaré como carroña del campamento de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. ¿Por qué no le dices eso al diablo? ¿Por qué no le dices: tú, diablo, tienes que saber que hay Dios en mi casa, que hay Dios en mi vida, y te voy a liquidar y te voy a agarrar de la cola, de los cachos si quiere? Te voy a dar duro. Hermanos, Dios está buscando en este tiempo un corazón valiente. No Braveheart, la película con Mel Gibson, no. Un corazón valiente. Más tarde Dios hizo los valientes de David. Era gente, le voy a decir quién eran los valientes de David. Era gente quien había recibido el misma unción, el mismo espíritu que Dios había puesto en David. David se multiplicó en ellos. Dice la palabra, ahora se lo leo. Era gente que hacía proezas. Esos mataban gigantes como quien mata hormigas. Los valientes de David, los primos, los sobrinos de él, Joab, Hazael y Abisaí. Téngales miedo a esos. Era gente, hermano, más interesante todavía. Eran pordioseros a usted y a mí igual. Desechados del mundo, pobrecitos, nadie los quería. Endeudados, enlutados. Era tan fuerte la discriminación en esta gente que estaban escondidos en una cueva porque no quería que la sociedad los viera. En la cueva de Adulán. Y de ahí Dios los sacó. Fue David con la unción de guerra que Dios le había dado. Y de ahí salieron 400 hombres
valientes que tomaron toda la tierra en aquel entonces. Ningún gigante, exterminaron a los gigantes. A los gigantes no los mató ningún terremoto ni meteoro. A los gigantes los mató David y sus valientes. A todos los hijos de Aná y a toda esa gente los liquidaron ellos. A toda la familia de Gad, a los hermanos de Goliat, fueron y les dieron con duro a todos. Los acabaron. Los acabaron a todos. Porque era David y sus valientes. Pero no solamente era David y sus valientes, era el Señor que estaba con ellos. Y eso marcaba la diferencia, hermano. ¿Por qué entonces nos amedrentamos? Porque no hemos entendido quiénes somos. No hemos entendido dónde está la unción. No hemos entendido todavía cuál es el espíritu que está en nosotros. Nos amedrentamos por cualquier cosita que viene. Te traicionarán. ¿Alguna vez tu salud se resentirá? ¿Quedarás en bancarrota? Pobre. Y muchas cosas que harás. ¿Te levantarás y enfrentarás la situación y le creerás al Señor, o te morirás en el intento? ¿Qué haremos, hermanos? Porque déjame decirte, en el nombre del Señor Jesucristo, tu fe será probada. Y más vale que tu fe esté bien construida. Y más vale que tu fe sea como el oro refinado y pasado por fuego, porque será probada. El camino de la fe es un camino fuerte. Pero Dios, el Padre, te promete: si vas por las aguas, no te ahogarás. Si vas por el fuego, no te quemarás. Si vas por el valle de sombra de muerte, cuando todo el mundo te abandonó, Él te dará aliento y sostendrá tu ser. Tienes que aprender a ver al verdadero gigante. David no se dejó vencer contra las tinieblas. Aquí está la clave, está la fórmula, quiere llamarle como quiera. Tienes que levantarte a hablarle, no decirle: Dios, ya no le digas al Señor, ayúdame. Haz lo que tengas que hacer. Levántate, enfréntalo al enemigo, enfrenta el problema, dile: no más, no más. El diablo no puede hacer nada en tu vida que tú le dejes hacer. No más. Levántate y toma lo que Dios ya te dio. Y toda esta gente sepa, 47, que Yahvé no salva con espada ni con lanza. Fíjate pues, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por tanto, llevando todo pensamiento cautivo en contra de la obediencia de Cristo, derribando toda soberbia, todo pensamiento altivo. La gente pierde la batalla en la mente. En la mente. Lastimosamente, hermano, le voy a decir una verdad: le creemos más al diablo que a Dios. Le creemos más al diablo que a Dios. Qué tremendo. Y otra verdad: escuchamos más al diablo que a Dios. En muchas y diferentes situaciones de nuestras vidas. Y toda esta gente sepa que Yahvé nos salva con espada, lanza y jabalina, por cuanto esta batalla es de Yahvé y Él los entregará en mi mano. David sabía quién estaba con él. Entonces el filisteo se levantó y fue al encuentro de David, le atacó. Y David, metiendo su mano rápidamente en el zurrón, sacó de allí una piedra y la arrojó con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada, clavada. Tremendo, ¿no? Tuvo que haberle dado duro. Entiéndase, le dio el Espíritu de Dios. Fue un golpe mortal. Quedó hincada en su frente y él cayó con su rostro a tierra. ¡Pam! Como un edificio. Cayó. Imagínese un hombre de 3 metros cayendo con semejante envergadura, con la armadura y con todo, un cimbronazo, catapum. Y corrió David poniéndose de pie sobre el filisteo. Ya lo había noqueado, caos total. Tomó su espada, su propia espada, tremendo,
la sacó de su vaina y lo mató, y con ella le cortó la cabeza. Y los filisteos, viendo a su paladín que había muerto, salieron por paticas. Cuando los filisteos vieron a su líder, que David le está haciendo, salieron por patas. Hermano, no pudieron aguantar. Dijeron: uy, este nos mató a este nos mata a todos. Y ahí supieron que había Dios en Israel. Ahí supieron, hermanos. ¿Por qué te estoy narrando esto, amado del Señor? Porque esa es la actitud. Tienes que levantarte, tienes que ser fiero en la oración. No sirve una oración: Dios, ayúdame. Tienes que hablarle al enemigo, tienes que declarar con tu boca, tienes que ser fiero, tienes que pararte y decir: aquí estoy yo, tal vez un despreciado, un desdechado por los hombres, pero aquí estoy yo en el Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí para arremeter contra el enemigo, para arremeter contra el que está queriendo atrapar a mis hijos, el que está queriendo atrapar mi finanza, el que está queriendo tocar mi salud, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo soltar la espada. Efesios 6. Por lo demás, hermanos, por lo demás, sé fortalecidos. 10, verso 10, 6:10. Sé fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, para entrar en la guerra. Por lo demás, hermanos, sé fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios, para poder estar firmes y stemi ante las artimañas del diablo, ante los obstáculos, los dardos de fuego, las mentiras, las estrategias, los planes del enemigo. Vestidos y stemi, estar firmes, enfrentar. No que el diablo te meta de a palazos. Enfrentar. Santiago 4:7. Sean dóciles en el Señor. Que yo tenga dependencia de Dios, que tenga un corazón humilde, un corazón adorador, que tenga docilidad, obediencia. Sean dóciles en el Señor. Y entonces enfréntela al enemigo. No resistan. Su Reina Valera dirá: resiste al diablo. Entonces el diablo te da de a palazos y tú ahí estás aguantando los palazos. No, traducción incorrecta de la Reina Valera, traducción incorrecta de muchas Biblias. No dice eso el griego. Dice: enfrenta, párese enfrente, arremétalo, sáquele pecho, hermano. Dígale: aquí estoy yo, no me vas a vencer, voy a darte con todo lo que tengo. Eso dice Santiago. Y Pablo está diciendo: sean fortalecidos. Luego narra lucha, carne, sangre, principados. Esto hemos hablado 40,000 veces de todo esto. Y luego dice, verso 18: orando en todo tiempo en el Espíritu, mediante la oración y la súplica, velando también para con ello, ¿con qué? Con perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, la oración sin perseverancia no rompe los muros. No es orar una semanita, es orar la semana, el mes, mes tras mes, año tras año. Perseverancia. Dios está queriendo formar perseverancia en nosotros. Hay quien ora 2 días y ¡ay, ya! ¿Y es que acaso Dios es el Dios palomitas de maíz? Lo metiste al microondas y catapum, ya te dio. No, hermano. No. Hay que desarrollar perseverancia, orando en todo tiempo, Hay que practicar la oración, ingrediente sumamente importante de la iglesia primitiva. Hechos 2:42. Orando en todo tiempo. ¿Qué tipo de oración, hermano? La que sea. Tiene que ser guerrero. La guerra no es una opción. Tiene que pararse a guerrear en este tiempo. A pelear con tenacidad. No podemos quedarnos, como quien dice, suspendidos en el tiempo sin propósito, sin entendimiento. Hermano, hoy le insto con el amor de Jesucristo y con la autoridad de Cristo Jesús: levántese, no sea cobarde, pelee por lo suyo, pelee por lo que Dios le dio. Pelee por su sanidad si necesita sanidad. Pelee por su prosperidad si la necesita. Pelee por el propósito si lo necesita. Pelee por sus hijos si lo necesita. Pelee por todo aquello que está en su mano.
Pelee. Pelee. Es importante. Con esto termino, porque le voy a soltar el poder de Dios. ¿Cuánto lo cree? Moisés se encontró en una encrucijada. Moisés y todo el pueblo que de él dependía en cierta manera. Los egipcios lo apretaban por la espalda. No era solamente Faraón, eran cientos y cientos y tal vez miles de egipcios en carruajes, caballos, con lanzas, con escudo y con todo lo que tenían. Y los iban a aplastar, los iban a liquidar. Ya lo creo, hermano, que iba a suceder. Y Moisés llegó al Mar Rojo y dijo: ¿qué hacemos? ¿Nos ahogamos o nos atraviesan estos? ¿Qué hacemos? Ciertamente tu vida llegará un momento en que te encontrarás en una situación así. Por detrás el enemigo está con toda su artillería. Por delante no tienes escapatoria. ¿Qué haces? Y Moisés le dijo al Señor: Señor, perecemos. Y el Señor le reprende, le dice: Moisés, todos esto hemos leído este pasaje y no entendemos que es Dios quien le está reprendiendo, le está exhortando. Y Dios le habla tenazmente: ¿por qué clamas a mí? Así, pero así, con esta actitud. ¿Por qué clamas a mí? Usted lo lee, pero usted no sabe cuál es la actitud. Encuentre el espíritu. Moisés, ¿acaso no te había dado una vara? ¿Acaso no habías activado los juicios sobre Egipto? ¿Acaso no habías convertido el Nilo en sangre? ¿Acaso no habías visto la mano poderosa de Dios? ¿Por qué clamas a mí? En otras palabras, hermano, ¿por qué sigues con incredulidad? ¿Por qué clamas a mí? Le dice el Señor. Y lo segundo que le dice, le reprende, le exhorta. Y lo segundo que le dice: levanta tu vara y háblale al mar. Y eso es lo que Dios te está diciendo en esta mañana. ¿Por qué clamas al Señor? ¿Por qué le vas a decir a llorarle? ¿Por qué te le tiras como una Magdalena? ¿Por qué clamas al Señor? Tú tienes una vara, tienes una espada, úsala. Pero no, prefieres estar y mojar la cama. No se trata de eso, levántate. El valiente se para, coge su autoridad y le dice: no más. Le dijo el Señor a Moisés. Y entonces Moisés se reanimó, se empoderó y le dijo: ábrete, mar. Y se abrió y pasaron y los egipcios perecieron. Háblale a la montaña, hermano. Grítale. Sacúdete. Háblale. No te pongas a llorar. Háblale. Usa lo que Dios te dio y triunfarás. Verás la gloria de Dios. Pedro también lo sufrió. Señor, yo también quiero caminar por el mar. Vale, Pedro, venga pues. Te doy la autoridad, venga. Y Pedro, mucha gente se burla de Pedro, porque dice: ay, se hundió. Ojalá usted hubiera dado 2 pasos en el mar. No ha dado ni medio. Como lo intenta, se va para lo profundo. Y Pedro dio 2 pasos, creyó, fijó su mirada en Cristo. Es profético. Pero había un obstáculo: la tormenta, el mar embravecido. ¿Alguien ha estado alguna vez en una tormenta? ¿En el mar? ¿O por lo menos ha escuchado el mar cuando se enfurece? Hermano, no hay nada más tremendo que eso. Todo el mundo lo dice: la fuerza del mar arrasa con lo que sea. Bueno, ya está, ni el Titanic pues, ni los cruceros, ni los barcos más inundibles. Cuando el mar dice: aquí está, hasta luego. Cuando el mar se enfada, ¡boom! Eso, mejor dicho, está que se come la tierra. No se la come porque Dios le dijo: hasta aquí no pasas, de aquí no pasas. Es una orden divina. Y el mar se enfurece.
Escuche, ellos están en un mar que no es un mar abierto. Ellos están en el mar de Galilea, ¿cierto? Si no me equivoco. Ellos están en el mar de Galilea. No sé, no es un mar pues como quien dice el mar abierto. Y ahí se destapó una tormenta incontenible. Y cuando eso rugía, y Pedro, ay sí señor, cuando catapún y el estruendo del mar lo hizo tener miedo y dudó. El miedo, hermano, y aquí viene y con esto termino. El miedo apaga tu fe. El temor apaga tu fe. El temor te hace perder la fe, te hace dudar. A Pedro le pasó y se hundió. Cuando él se está hundiendo, ay Dios mío, rescátame. Yeshua, rescátame. Él lo coge de la mano y lo primero que le dice, porque dudaste. No le dice, bien Pedro, diste 2 pasitos, alabo tu fe. No, Cristo sabía que si él quería y hubiera estado enfocado, basta Cristo caminando por el mar. Lo primero que Cristo le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Recuerde, valentía, palabra, oración y fe. Usted es indestructible. Nada le podrá hacer frente, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo.